Estimados alumnos, muy buenos días, bienvenidos. En la sesión de hoy vamos a hablar del tema de la conquista del Perú o invasión española. El objetivo es analizar, comprender el proceso de la llamada conquista del Perú, identificando cuáles son los factores que posibilitaron la caída del imperio de los incas. Para entender el proceso de descubrimiento y conquista del Perú, es importante primero conocer cuál era la situación del imperio de los incas a la llegada de los españoles. El proceso de invasión y conquista del Perú, se realizó en un momento crítico que atravesaba el imperio incaico. El imperio incaico se encontraba en una situación de desintegración, Si recordamos, el dominio territorial del imperio incaico era aproximadamente de 4 millones de kilómetros cuadrados y ocupaba un territorio de 6 países, como son Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, y con una población aproximada de 12 millones de habitantes. Y asimismo, sabemos que esta rápida expansión solo fue posible gracias a ese mecanismo de alianzas, de reciprocidad que lograron anexar, gran extensión de territorios y pueblos. Y lograron establecer alianzas, entonces, los incas con muchos pueblos, entre ellos los Coya, el reino de los Chinchas. Pero también no todos los pueblos aceptaron alianzas con los incas. Los incas lograron conquistar a estos pueblos a través de las guerras, lograron vencer además a estos pueblos y someterlos. Tal es el caso de estos pueblos rebeldes como son los chimú, los chancas, los chachapoyas, los tayanes. Por eso hablamos que hay una falta de integración política, Estos pueblos aspiraban, su libertad, aspiraban regresar a su autonomía. Por eso hablamos de las aspiraciones libertarias de los pueblos que habían sido conquistados por los incas. Los chimú, los chancas, los cañari y los huancas buscaban siempre, su autonomía, su independencia, Quedaron resentidos y solo buscaban la oportunidad para poderse rebelar nuevamente. Y sumado a todo ello, viene lo que es también el enfrentamiento. Hay un conflicto al interior de las panacas que dividieron las decisiones o sus decisiones en cuanto a quién iba a gobernar a la muerte del Inca Huayna Cápac. Por eso hay una pugna de poder, entre los panacas. Y sumado a ello, se estaba dando una guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, hijos del Inca Huayna Cápac. Cuando Huayna Cápac fallece, deja varios hijos, entre ellos, siendo el primero, Ninancuyachi, y a él le correspondía gobernar. Pero sin embargo, Ninancuyachi muere de una enfermedad de la viruela. En tanto, Huáscar entonces va a asumir el gobierno del imperio. Pero, las diferencias con Atahualpa van a provocar una guerra civil. Y esto va a desintegrar el imperio incaico. Por ello, entonces, a la llegada de los españoles, el imperio se encontraba en una situación propicia para atacar. Resulta, pues, entonces que Atahualpa se va a enfrentar a su hermano Huáscar. Lo toma prisionero, él logra vencer, Finalmente él asume el poder. Y se entera en ese contexto, se entera de la llegada de los españoles.
sin darles una mayor importancia. Entonces, en esta crisis interna, en esta situación de desunión, ¿no?, se encontraban los incas. Ahora veamos cómo se organizó la conquista al Tahuantinsuyo, cómo se formó esa empresa invasora, ¿no?, la Sociedad para la Conquista del Tahuantinsuyo. Sabemos que Francisco Pizarro ya conocía de la existencia del imperio de los incas. Esto fue desde el año de 1513, ¿no?, cuando acompañó a Balboa en el descubrimiento del Mar del Sur. Allí se enteró por la información de Pancaque, ¿no?, quien le informó sobre este imperio, ¿no? Pizarro hace su primer intento, un primer viaje en 1514, pero no tuvo éxito. Tuvo que esperar hasta el año de 1524. Y es así que en el año de 1524 se forma el llamado Contrato de Panamá, ¿no?, también conocida como Empresa de Panamá o Compañía de Levante. Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luca fundan entonces en Panamá la Compañía de Levante para conquistar al rico Perú. También se adhieren a esta empresa invasora el gobernador Pedro Arias Dávila, y también el capitalista Gaspar de Espinosa, ¿no?, que él es quien de alguna manera va a financiar, ¿no?, a financiar parte de los gastos de las expediciones, ¿no? Bien, con la fortuna entonces de Francisco Pizarro y de Diego de Almagro, se va a formar esta empresa invasora. Francisco Pizarro va a ser quien va a liderar, él recibe el título de capitán de la expedición. Almagro se va a encargar de reclutar la gente, ¿no?, las provisiones y todo lo que se necesitaba para la expedición, ¿no? Y Hernando de Luque, el sacerdote, pues él se va a encargar de buscar el dinero, ¿no?, que hiciera falta, ¿no? Y aquí pues él se convierte, digamos, en el testaferro de Gaspar Espinosa. Bien, entonces el financiamiento fue obtenido de Francisco Pizarro, de Diego de Almagro, y bueno, Hernando de Luque, que consigue de alguna manera representando los intereses de Gaspar de Espinosa. El descubrimiento y la conquista del Perú fue realizada luego de tres viajes, ¿no? Esos viajes pueden clasificarse del siguiente modo. El primer viaje, llamado viaje de exploración, duró un año, 1524-1525. El segundo viaje, llamado el viaje del descubrimiento, desde 1526 a 1528. Y el tercer viaje, llamado el viaje ya de la conquista, de la invasión, ¿no?, desde 1530 a 1532. 33. Vayamos con el primer viaje. Este primer viaje fue de corta duración, aproximadamente un año, ¿no?, con apenas un barco y 100 hombres, ¿no? Partieron de Panamá, llegaron hasta las Islas Perlas, Puerto Cariñas, Puerto de Hambre, ¿no?, Pueblo Quemado, ¿no? Es decir, también exploraron las islas de costas tropicales, ¿no?, cercanas a Panamá y Colombia. Los nombres dados a estas poblaciones como Puerto de Hambre, Pueblo Quemado, ¿no?, de alguna manera indican o prueban los accidentes de la expedición, ¿no? Por ejemplo, en Pueblo Quemado, ¿no?, aquí es donde Almagro perdió un ojo, y Almagro, en represalias, incendió el lugar. Por eso es desde entonces llamado como pueblo quemado. Entonces digamos que este viaje fracasó. El segundo viaje llamado el viaje descubridor, ¿no? Este viaje dura un poco más, desde 1526 a 1528.
parten de Panamá, ¿no?, con la autorización de Pedro Arias Dávila, que en ese momento era el gobernador de Panamá. En este viaje llegaron primero al río San Juan. De allí, Bartolomé Ruiz es enviado por Pizarro para explorar las costas más meridionales, llegando hasta la bahía de San Mateo, es decir, al actual Ecuador. Aquí van a capturar una embarcación de indios tayanes, ¿no? Y es por eso que en esta embarcación que capturan, ahí van a confirmar de alguna manera las noticias que los conquistadores ya tenían sobre la existencia del imperio. En este viaje también ocurre el episodio llamado de los 13 del Gallo, ¿no?, donde solo 13 cristianos decidieron continuar en la expedición. ¿Qué es lo que pasaba? Que la necesidad de víveres va a obligar a que Almagro regresara a Panamá, ¿no?, y Pizarro esperase en la isla del Gallo. Pero los soldados, por la falta de hambre, ¿no?, estaban descontentos y va a escribir secretamente al gobernador Pedro de los Ríos, que hasta ese entonces ya era reemplazante de Pedrarias. Allí entonces el gobernador de Panamá ordenó el regreso de toda la expedición y prohibió también la salida de Almagro, que se encontraba ya en Panamá. Y en su lugar va a enviar a un oficial de nombre Tafur para recoger a Pizarro. Pero Pizarro, ¿no?, se negó, ¿no?, a obedecer. Y se dice que trazó una raya sobre el suelo, ¿no?, con su espada, y pidió a los 12, ¿no?, pidió a los 12 que eligieran entre regresar a Panamá con Tafur para seguir siendo lo que eran pobres, o quedarse con él para avanzar hacia el sur y ser ricos. Y solo 13 españoles y 2 negros eligieron a Pizarro. Luego Francisco Pizarro va a explorar más hacia el sur. Digamos, ya con sus 15 acompañantes se trasladó a la isla del Gallo y a la isla Gorgón, ¿no?, y allí esperó todavía 7 meses a que lo recogió después el piloto Ruiz, ¿no? Y luego llegaron a lo que es Tumbes, y era la primera ciudad del imperio inca que veía. Primera ciudad entonces del imperio inca que ya veían, es en el segundo viaje, donde habían ingresado ya al Tahuantinsuyo, llegando a descubrir entonces la fortaleza de Tumbes, y de este modo ya confirmarían sus esperanzas de posiciones sobre este rico país. Y de ahí Pizarro prosigue vía marítima hasta desembarcar ya en el río Santo, ¿no? Sin saberlo, pues los españoles de alguna manera acababan de recorrer gran parte de lo que había sido antes el gran imperio Chimú, que había sido conquistado 80 años antes por los incas. Bien, entonces este viaje fue el más largo, el más penoso se dice, y duró casi el doble que el primer viaje. Pizarro entonces, luego de capturar algunos indios y apropiarse de las riquezas que encontró en estos lugares de Tumbes, ¿verdad?, todo lo que era parte de Santa, del río Santa, va a regresar entonces a Panamá. Y para poder prepararse, ¿no?, para firmar luego un contrato con el rey de España, Carlos V, que en ese entonces reinaba en España, y emprender ya un tercer viaje. Bien, alumnos, hasta aquí hemos llegado con la primera parte sobre la invasión y conquista del Tahuantinsuyo. En la próxima sesión ya vamos a hablar sobre el tercer viaje, y el tercer viaje que es conocido, llamado como el viaje ya de
la invasión o conquista.